Pues muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo del lugar y la hora en la que nos escuchen. Como ustedes todos saben, este podcast Titanes del Mundo del Trabajo se encuentra disponible tanto en YouTube como en Spotify, donde les pedimos que nos den seguimiento, que nos den su retroalimentación, se suscriban a nuestros respectivos canales. Pues sin más preámbulos, me gustaría mucho introducir este día a Juan Carlos Fernández, quien, como siguiendo la tradición de este podcast, se presentará personalmente y luego pues nos arrancamos porque hay muchísimo, muchísimo que platicar. Juan Carlos, un millón de gracias que nos acompañas y bueno, te pido por favor que te presentes. Gracias, Octavio, qué gusto y hola a todos. Pues a ver, mi nombre es Juan Carlos Fernández Espinosa, mexicano, diseñador gráfico. Estudié la carrera en la Ibero, comencé y terminé en dos fechas muy importantes para el diseño. Comencé en 1984 cuando nació la Mac, terminé en el 88 cuando se popularizó, digamos, Illustrator 88, que es el programa referencia de diseño. Así que bueno, quedé marcado por esos hitos. Definitivamente por esa coincidencia se pueden imaginar que no estudié diseño con computadora, era de tinta china y de desvelones, haciendo wash, etcétera. Pero aprendí el oficio que fue muy bonito. Sí me tocó, que fue donde coincidimos Octavio y yo en CIMAT, ya comenzar profesionalmente con la computadora en proyectos súper interesantes. Mexicana de Aviación, pintar las colas de los aviones con unos patrones mexicanos. Fue el primer proyecto que hicimos con la primera computadora en Design Center. De ahí, bueno, me especialicé, hice una maestría en identidad corporativa en Los Ángeles, una escuela que se llama Art Center. De allí me contrataron en Nueva York empresas de identidad corporativa. Siempre mi pasión fue más hacia las marcas corporativas, institucionales. Regresé después a México, después de 7 años de estar fuera, ya con esposa e hijos recién nacidos prácticamente a México, para fundar un despacho de identidad llamado Ideograma. 10 años después me fui a Montreal para abrir una oficina. Eh, y 15 años después, prácticamente, hice un cambio radical. Ahora estoy en Madrid. Dejé la empresa y llevo 5 años trabajando por mi cuenta bajo otro paraguas que es identidad.com, haciendo identidad corporativa. Así que soy un clavado de esto, obsesivo, y bueno, pues creo que precisamente será el discurso que utilice hoy para esta conversación. Buenísimo, me encanta una trayectoria impresionante, pues muy ligada a lo que hablamos en este podcast, fundamentalmente de ser titanes del mundo del trabajo y cómo pues uno se tiene que buscar su trabajo a veces, porque las condiciones del mercado, porque las condiciones personales, las decisiones de vida hacen que uno tome decisiones distintas y eso es muy importante cuando tenemos esos llamados, que hay gente que los toma y hay gente que no los toma y luego pues yo creo que mucha gente vive arrepentida el resto de su vida diciendo, híjole, pude haber hecho tal o cual y no lo hice. Pero bueno, y habrá gente que diga, yo soy muy feliz con las decisiones que tomé, a pesar de que se me presentaron muchas oportunidades. Juan Carlos, tú te identificas como logólogo, como ideólogo. Cuéntanos un poco cómo fue tu transición de estrictamente ser un diseñador gráfico a ser un creador de marcas, un creador de identidades. ¿Cuál es la historia atrás de esto? Saliendo de la carrera y cuando comencé en Design Center, básicamente había tres mundos en la profesión del diseño y lo simplificábamos de una manera bastante compartamentalizada. Uno era hacer logos, otro era hacer empaques y otro era diseño editorial. Punto. El universo se regía en estas tres clasificaciones. Y bueno, cada una implicaba obviamente una especialización. Diseño de empaques era más mercadotecnia, más saber cómo la gente responde en el supermercado a un producto y cómo salta del anaquel. Diseño editorial tenía que ver más con impresión y saber la tipografía, legibilidad,
qué sé yo, cómo llevar a lo largo de una revista, un libro, cierta secuencialidad. Y los logos era, pues, básicamente tratar de capturar una idea, un nombre, tipografía, colores, en fin, y cristalizar todo en un símbolo, en una marca. No existía todavía el diseño digital, como mencionaba, aunque después fue apareciendo en escena, pero a mí lo que más me apasionó desde el principio fue el tema de los logos, la idea de poder sintetizar un sistema de símbolos, de significados, en algo que tiene que abrir de nuevo ese sistema y abrir conversaciones. Y luego descubrí que tanto diseño editorial como empaques como diseño digital no es que fueran ajenos al diseño de marcas, al contrario, todo el criterio de una marca abraza cualquiera de las otras disciplinas, porque tú no puedes hacer un libro o una revista o un boletín o un informe anual si no tienes el entendimiento puro de quién está expresando ese mensaje. Y lo mismo un empaque. Una cosa es pues, hacer un empaque bonito para el anaquel o para la mesa en la cena de la casa, pero quién emite ese mensaje, quién ofrece ese producto. Y de ahí descubrí que la identidad en realidad tocaba puntos mucho más profundos que simplemente el diseño de un símbolo que atrajera o que explicara o que inspirara visualmente. Buenísimo. Ahora, en ese proceso, pues ha habido una gran transformación en el mundo. Hoy hay muchísimos más recursos disponibles. Y tú también, por tu maestría y luego, pues, por el tipo de clientes que has tenido, oportunidades que has tenido también de viajar o de vivir en distintos lugares. ¿Cómo te ha influenciado esto en tu trabajo y cómo has visto la transformación de tu trabajo como producto, pues, de la incorporación de la tecnología y de nuevas opciones? La saturación del Internet definitivamente fue un catalizador de la necesidad de entender con mayor profundidad un concepto de identidad. ¿Por qué? Porque estamos saturados de mensajes Ujú. y estamos saturados de lo que en inglés se llama el eye candy, ¿no? De cosas bonitas, dulces visuales, que son muy atractivas, pero con las que no necesariamente conectamos. Cuando entiendes que un símbolo genera una conexión emocional o porque te recuerda una experiencia que has vivido, llámese un servicio, un producto, o visitar un lugar, en fin, o que tienes una conexión emocional por un trato diario. Bueno, pues estamos rodeados de marcas en casa, o sea, pónganse un día a contar cuántos logos ven en el recorrido de su día y pues se pierden la cuenta. Desde el reloj con el que se despiertan hasta el microondas, hasta el café que compran, el coche que manejas, en fin, son símbolos, 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 símbolos. Y esos elementos gráficos te generan una conexión. Y esa conexión te genera incluso identidad a ti mismo. El hablar de identidad, estamos hablando de la identidad propia de la entidad que te ofrece ese producto, ese servicio, lo que sea, pero además son un espejo. Nosotros nos definimos por las marcas que consumimos y son absolutamente racionales, ¿no? Recuerdo una anécdota simpática de pues hay una forma muy racional de elegir el coche que quieres manejar. Y en algún momento, pues, cuando empezaba el internet y todo, pues a alguien se le ocurrió poner un árbol de decisión para elegir el mejor coche. Entonces, Ujú. y lo hay igual para casas, para mascotas, para, bueno, pues parejas hoy en día, ¿no? Pero el caso es que pues alguien decía, a ver, lo quiero un coche familiar, pues 4 puertas, lo quiero que consuma tanta gasolina, lo quiero pues que no me esté dando lata de no sé qué. Bueno, iba haciéndole clic, 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 y al final, con todo el racional posible, te hacían la sugerencia. Y contaban que pues, a alguien de pronto le aparece que es un Ford Topaz. Y dice, no, pues no, ¿qué pasó? Y ahí va de regreso a hacerle clic hasta que finalmente salió la marca que le gustaba. Entonces ahí, olvídate, la razón es esclava de la emoción, como dice el dicho, ¿no? Y lo mismo pasa con las marcas, pero vivimos un proceso de conexión. Y volviendo a tu pregunta, yo viví muchos años
en lugares en donde pues el idioma no era mi lengua materna, ¿no? Era inglés, era francés, lo que sea. Con el francés de Quebec me daba risa, ¿no? Cuando la gente me preguntaba, ¿hablas francés? Le decía, pues lo hablo, pero no lo entiendo, porque es un francés muy complicado. Y cuando hablaba con clientes, resaltaba yo un punto que honestamente siento muy real, aunque suena a broma. Decía, es que para mí es más fácil comunicarme visualmente que verbalmente. Por lo tanto, cualquier esfuerzo que haga yo de comunicación se va a dar mejor con el lenguaje universal de los símbolos. Y los símbolos obviamente tienen sus conceptos locales, pero pues finalmente esa comunicación es universal. Lo visual, somos homo videns, como dice Sartori, Sí, y claro. es una forma de generar una lengua franca maravillosa, ¿no? Sí, ahorita me quedé pensando cuántas símbolos pueden significar, inclusive el lenguaje corporal, que puede significar en un lugar una cosa y en otro lugar otra cosa, ¿no? Y no un logotipo, pero un grafismo o algo, pues lo puede parecer igual, ¿no? Estoy pensando, obviamente, se me vino a la cabeza por muchas razones, pues un poco la suástica utilizada por los nazis, pero que en realidad es un grafismo indio Sagrado. o del hinduismo sagrado que tiene mucho más años, pues lo tenemos muy identificado con estas cosas de la Segunda Guerra Mundial, pero en realidad es mucho más poderoso y es mucho más bonito el simbolismo original y lo que pasa es que cuando aparece todo el mundo se pone como loco, pero pues, a ver, es otra vez, ¿en dónde está, cómo está puesto? Lo que nos está explicando ahora tú, ¿no? ¿Cuál es la narrativa atrás de esto, no? Claro, y el contexto es muy importante. Tú ves Claro, dos palitos así cruzados, uno vertical y uno horizontal. Ese mismo símbolo encima de un edificio, pues lo hace una iglesia. sí. En una carretera, pues es un cruce de caminos. Mm. En un edificio donde entran ambulancias, pues es un hospital. Dos palitos, maestro, ¿no? Y si lo ves, obviamente, en un contexto aritmético, pues ya sabes qué tienes que hacer con los números, ¿no? Claro, sí. Entonces, bueno, Y es pensaba, fascinante. y ese palito en la orilla de una carretera, quiere decir que alguien se murió ahí, ¿no? Además, las animitas, exactamente, tal cual. Entonces, bueno, qué padre, qué bien. Cuéntame, ¿cómo ves? ¿Cómo ha sido esta transformación, decías ahora, bueno, de toda la parte digital, todo lo que es internet. Y ahora pues estamos hablando de todo lo que tiene que ver con inteligencia artificial, que yo digo que estamos viendo la punta de la punta de la punta del iceberg. Ujú, Pero bueno, ¿cómo va a afectar el trabajo? ¿Cómo va a beneficiar el trabajo de los diseñadores, de la gente que hace storytelling, de la gente que hace como tú, que hace narrativas para convertir no un logotipo, porque no es solo un logotipo, es toda una idea atrás de ese logotipo que transmite muchas cosas. ujú. Cómo va a ti y en general cómo crees que lo va a hacer a la gente que se dedica a trabajos parecidos a lo tuyo? ¿Cómo les va a perjudicar? ¿Cómo les va a beneficiar? ¿Cómo van a convivir ustedes, por lo menos con lo que hoy sabemos? Bien, bien, bien. Mira, yo soy un tecnófilo, pero así aguerrido. Y desde que salió la inteligencia artificial, yo ya estaba jugueteando ahí y descubriendo y buscando, en fin. Al principio fui de esta ola apanicada de decir, esto nos va a quitar la chamba. A todos, o sea, hay profesiones que pueden estar más nerviosas que otras, obviamente, ¿no? Pero yo decía, oye, qué impresionante que pues ahora le pides con un prompt una imagen y te la da. Y luego pasé a ser de los que sostienen que no, pues la chamba no la va a perder el diseñador, la van a perder los diseñadores que no sepan utilizar la inteligencia artificial. Y la inteligencia artificial no le va a quitar la chamba a nadie, más bien va a potenciar como un exoesqueleto a quienes sepan usarla, ¿no? ¿Mm? Y yo la utilizo todo el tiempo, y en efecto me ha potenciado de una manera increíble. Ahora, sé qué pedirle y sé con qué plataforma interactuar dependiendo de la etapa del proyecto. Hay un meme que circula ahí entre diseñadores que nos da risa y tranquilidad, pues que tiene que ver con los prompts. Y lo que decimos y nos reímos entre nosotros mismos es, no, pues si los clientes son los que tienen que dar el prompt
al ChatGPT para llegar al diseño, podemos estar tranquilos, porque a veces ni siquiera pueden explicar lo que quieren a nosotros mismos. Ahora mira, déjame ahondar en este tema porque creo que toca este punto y responde tu pregunta al mismo tiempo. Yo soy un enemigo del brief. Hay muchos diseñadores que van con la bandera del brief y el cliente me tiene que dar un brief y lo que yo entrego tiene que ser una respuesta fiel al brief. Y si algo salió mal, fue culpa del brief. Bueno, pedirle al cliente el brief es lo mismo que pedirle el prompt. Claro, Es claro. exactamente lo mismo, ¿sí? Y no creo que el cliente deba saber el brief antes de comenzar un proyecto, porque para mí un proyecto de identidad es un proyecto de exploración. Ujú. Si tú como cliente me das tu brief, ya no me necesitas, ¿no? Necesitas un traductor que sí, en efecto, te convierta en una marca gráfica, lo que quieres. Pero la identidad corporativa, institucional, organizacional como tal, que es lo que tiene más relevancia para tu público, es un ejercicio de definición, de revelación, de intriga, de arqueología, en donde nos metemos a entender qué te hace único como empresa, cuáles son los orígenes, qué hizo que el fundador de la organización, que pues siempre hay un Big Bang, ¿no? Sí. Me despertara un día a decir, ay, maestro, voy a vender miel, o voy a vender pañales, o voy a hacer hoteles. ¿Cuál fue ese motor? Mira, hasta se me enchina la piel de imaginar el poder que tiene esa idea y el sacrificio que implica que una persona le diga a su familia, oiga, no hay vacaciones porque le voy a invertir a una empresa que va a hacer pañales o que va a repartir pan, ¿sí? Ujú. Y todos vamos a hacer pan. Y pues de ahí nace Bimbo, si tú quieres, ¿no? Bueno, llegar a eso y tratar de expresarlo después, no solamente a través de una marca, que eso es algo hiperposterior, esa es la cereza en el pastel, pero necesitas esa historia que contar que sea, por un lado, verdad, que sea relevante para tu público, fundamental que sea relevante, porque si no, pues no hay mercado para ello, y al mismo tiempo que te construya un imán, un magnetismo para que la gente quiera trabajar contigo. Si no es para vender pan, es para quitar el hambre o es para generar empleos en el país o es para rescatar a las ballenas. Tú ya sabrás qué trasfondo le das, repito, siempre basado en la verdad. Eso no te lo va a hacer el ChatGPT. El ChatGPT te puede dar mucha información que puede ser muy relevante, pero esa conexión emocional, todavía estamos años y espero que no llegar a ese punto porque sí creo en la capacidad humana de detectar todavía una pupila que brilla en el ojo de alguien que te cuenta algo y que te genera esa conexión, más allá que la sorpresa y la alegría que nos da lo que nos arroja de pronto la inteligencia artificial, que es buenísimo, pero le falta aura todavía, ¿no? Qué padre, qué bien que lo cuentas, porque yo también creo que la gente se asusta demasiado con el ChatGPT, con la inteligencia artificial y todas estas herramientas. Y ahora que te escuchaba, yo pensaba, pues para mi negocio, para ser speaker profesional, para ser consultor, pues hacemos exactamente lo que tú haces. Yo digo que cuando escucha solo el brief del cliente, cuidado, porque a veces el propio cliente, y no estoy menospreciando al cliente, mucho menos, a veces no, lo que te dice no es realidad su problema, no es en realidad su problema. Él o ella cree que ese es su problema, pero en realidad ese no es su problema y nuestro trabajo es identificar realmente cuál es el problema y ayudarle a resolver ese problema y darle herramientas para que suceda. Y en el caso pues en lo que tú haces o de la profesión en la que tú estás, pues eso es fundamental. Juan Carlos, tú has trabajado mucho el tema de la identidad. Cuéntame qué quiere decir esto, porque a lo mejor pues, ya hablamos del logotipo, estamos hablando un poco de narrativas, de storytelling, y ahorita profundizamos en ello, pero cuéntame qué es esto de la identidad. Y creaste una empresa, Ideograma, y bueno, todo esto viene de este concepto. ¿Qué es realmente la identidad? Fíjate que, bueno, tuve la fortuna mientras trabajaba en Nueva York de estar en una empresa
que fue precursora del mundo de los sitios web. Hacíamos identidad, pero de ahí por extensión los clientes pedían la página, en fin, y nos metimos a eso. Y muy oportunamente descubrí que, pues, que podíamos comprar un dominio web. Y desde entonces, estoy hablando de casi 30 años, registré identidad.com, que es mi dominio ahora de la empresa. Y mi empresa se llama identidad.com y jugamos con el com, con muchos verbos que tienen que ver con compartir, que tienen que ver con comentar, con comprender, con comunicar. Entonces, bueno, si entran al sitio van a ver que hay un juego ahí, de que el com, en el Instagram también hablaré de eso, pero el com se convierte no en company, porque además es pues, más organizacional, más genérico, pero siempre es en verbos activos que tiene que ver con comprender, con comunicar, en fin. Ahora, identidad es un concepto muy amplio. Identidad obviamente se aplica a psicología, a antropología, a sociología, a millones de cosas. Y ha sido un término que ha de alguna manera florecido en el mundo de las comunicaciones y de la empresa. Mm. Muchas veces se usaba, cada vez menos, pero como sinónimo imagen e identidad. Y son dos cosas completamente distintas. Están correlacionadas, pero son muy distintas. La identidad es lo que eres tú, lo que te hace idéntico a ti mismo, etimológicamente, ¿no? Y es lo que nadie te puede copiar. Y es lo que no, vamos, físicamente dos cuerpos no pueden estar en el mismo espacio al mismo tiempo. Ya, nada más por eso tu identidad depende del lugar en el que estás y molecularmente el espacio que ocupas. Pero si además le metes tu genética, tu historia genealógica, tu visión del mundo, tu profesión, tus amistades, todo, es imposible que se reproduzca otro Octavio Aguilar como tú. Aunque tengas un doppelganger, un gemelo, o sea, no es lo mismo. Ujú. La imagen es lo que la gente percibe de ti, que ahí sí hay una multiplicidad de imágenes. Si yo entro a un lugar con 100 personas, voy a tener una identidad y voy a tener 101 imágenes, incluida la mía, mi autoimagen, ¿sí? Y uno me verá y dirá, pues se parece a mi vecino, y otro me verá y dirá, pues me cae mal, y otro me verá y dirá, oye, pues se ve buena onda, y cada uno va a reflejar también su realidad. Bueno, hacer un programa de identidad corporativa significa entender esa esencia, tratar de expresarla de la manera más cohesiva para que todas las imágenes que se generen alrededor de ella sean lo más cohesivas posibles, cohesivas posible con esa identidad. Entonces lo que hacemos es más un trabajo de alineación y de congruencia. Por eso hay que partir de la verdad, por eso no hay que mentir, por eso no hay que exagerar y por eso hay que buscar cosas que sean relevantes también a largo plazo. Claro. Generar una identidad con una fecha de caducidad corta te implica un esfuerzo muy grande porque después tienes que decir, éramos esto, ya no lo somos, ahora somos esto. Entonces hay que encontrar ese core y expresarlo, ¿no? Y lograr que esa imagen que todos se generan, diga que la gente, ah, pues sí es. Yo soy muy distinto si estoy con mi abuelita, si estoy con mis cuates de la prepa, ¿sí? Ujú, ujú. Mi Claro, claro, abuelita me somos manda diferentes. completamente, o sea, Y se todas, vale, y se vale hacer eso. Bueno, y por eso un poco en términos históricos, las compañías cambian su logo, pero que en realidad lo que están cambiando es su identidad porque se están transformando, ¿no? Y se vale. claro, o idealmente su identidad no la cambian, sino que expresan algo de su identidad que tiene más relevancia con el momento, en fin. O sea, hay una parte ahí que en teoría no debería cambiar, pero bueno, pues obviamente somos más ríos que acueductos, ¿no? Súper. A ver, aprovechando, Juan Carlos, que hacías referencia a tu sitio, cuéntanos dónde te podemos encontrar. Mira, estoy ahorita en septiembre de 2025, para quien escuche esto en el futuro, exactamente en proceso de cambiar nuestro sitio web. Estamos a un par de semanas, 3 semanas de cambiarlo. Si visitan identidad.com y les aparece un mundito en un entorno oscuro, están viendo la página anterior y vuelvan pronto. Si entran y ven una serie de fotografías con logotipos en su contexto,
bienvenidos, es la página nueva y ahí van a ver más el histórico también de proyectos que he hecho yo pues por más de 30 años, ¿no? Eh, Creo que ahorita lo más seguro es que en Instagram visiten identidad punto, la palabra así con todas sus letras, com, identidad.com, tres palabras juntas. Y ahí hay dos ligas, está la liga al sitio y está la liga mi LinkedIn también para que ahí me encuentren, pero por ahí está. Súper, Juan Carlos. A ver, Juan Carlos, si tú le tuvieras que decir hoy a un cliente potencial, alguien que te preguntara, ¿qué haces? Dime, y me dijo, oye, a ver, dame una idea de qué debo hacer yo. O sea, y le dices tú qué haces y él o ella te dicen ahí al calor de dos copas o al calor Ajá, de dos cafés, o para estar en España, al calor de dos cañas, ajá. que te digan, oye, bueno, a ver, ¿qué debería hacer yo en mi empresa o en mi compañía o en mi imagen o en mi identidad? ¿Qué le dirías así como en genérico a una persona? A ver, yo diría, comienza buscando muy dentro de ti qué es lo que genera ese motor, esa chispa, esa luz que hace que tú como persona o tú como empresa o tú como organización o como tribu, finalmente la identidad aplica a todo, a partidos políticos o equipos de fútbol, ¿no? ¿Cuál es esa esencia? Detéctala, ¿sí? Ujú. Luego, suponiendo que estás dispuesto al cambio o al cuestionamiento de todo, pregúntate si eso se expresa correctamente a través de tu nombre, Ok. porque el nombre a veces lo damos por sentado como algo, vamos, que jamás puede cambiar, por el típico así ya me conocen, pero la realidad es que con una buena campaña de comunicación, si descubres que tu nombre, años después de haberlo pensado, que te lo haya sugerido el abogado, pues ya no expresa tu esencia, cuestiónatelo. Y siempre puedes comunicar el porqué del cambio e incluso convertir esa coyuntura, ese cambio a tu favor en algo en donde la gente te entienda mejor, te ponga más atención, en fin. Lo siguiente es descubrir, suponiendo que tu nombre está bien, ver la correlación que hay entre el significado de tu nombre, significado si es que tiene obviamente conceptos descriptivos como de diccionario, pero si no lo que evoca, puede ser un nombre abstracto, pero que evoca algo. Bueno, ¿qué tanto el nombre está expresando ya esa esencia? Y luego analiza, suponiendo que la tienes, tu marca, tu logotipo, tus colores, porque muchas veces ese símbolo, ese logotipo, esa expresión gráfica, visual, puede hacer dos cosas, o reforzar algo que ya dice tu nombre, o Ujú. complementarlo. El nombre puede decir algo, pero falta meterle otro elemento importante de tu identidad y el símbolo puede complementarlo. Tu nombre puede decir, eres muy rápido, y tu símbolo puede decir visualmente, además eres cuidadoso, ¿no? Ujú. El siguiente elemento sería un eslogan, que el eslogan definitivamente es una forma muy fácil de verbalizar con todas sus letras y de modular el mensaje, también para complementar. Y de ahí, si vamos abriendo la esfera de un sistema de identidad, pues qué tipo de fotografías usas. No es lo mismo una fotografía blanco y negro periodística a una ilustración en acuarela, a elementos muy tecnológicos. Todo eso expresa también tu identidad. Pues bueno, pues al final descubres que tienes un sistema que expresa esa esencia inicial de la que te pedía que partieras y tienes que validar si te está ayudando o te está desayudando a expresar quién eres, porque esa es la forma más rápida de llegarle a la gente de una manera eficiente, de una manera barata, ¿sí? Más barata que ir tú cada día con cada persona a decirle quién eres, ¿no? Entonces, Ujú. bueno, sería desde la perspectiva de cómo te comunicas mi recomendación. Y cuestionarlo y estar abiertos al cambio si es que toca un cambio, porque tengo todos los ejemplos que quieran para mostrar el antes y el después. Y siempre el después es mucho mejor, no solamente evidentemente por lo visual, sino por la cultura que generó, por el cambio que causó,
por el liderazgo que le dio a la empresa, la cohesión que dio al equipo, la cultura que definió. En fin, es un proceso bellísimo. Y son procesos de meses, entonces no solamente es el desarrollo gráfico, sino el aflojar la tierra, el nutrirla, el regarla, eso es lo que es más rico realmente, ¿no? Buenísimo. Sí, y a veces la gente piensa que esto cuesta mucho dinero y la verdad es que el beneficio que vas a tener es tan relativo el costo versus el beneficio que esto puede tener. Y a veces las inversiones, bueno, sí, sí puede ser que sean interesantes, pero otra vez el costo-beneficio no hay punto de referencia. Sí, Entonces, uy, mira, estoy acostumbrado a que todo el mundo me diga, oye, tu presupuesto es del doble o del triple. mm, Y ahí mi respuesta es, bueno, es el triple de quien te está cobrando la tercera parte, pero es el 1% más de tu costo de implantación. Entonces tú claro. decides si el 99% de pintar edificios, aviones o sucursales, o tu sitio web y la impresión de tus camisetas y de tus folletos, amerita ese ahorro, porque pues tú en un papel puedes imprimir un mal graffiti o la Capilla Sixtina y te cuesta Sí. lo mismo a nivel impresión, ¿no? Oye, bueno, te voy a hacer una pregunta difícil y ya me estamos acercando al final porque pues aquí los tiempos son terribles, pero bueno, ¿tienes en tu experiencia, en la construcción de algún proceso, algo así que te recuerdes muchísimo, con mucho cariño, que digas, esta fue una transformación de identidad brutal y me siento muy orgulloso? Has hecho unos trabajos espectaculares y quien vea tu página lo va a poder constatar. No, no es un halago en vano. Lo digo con absoluta certeza y aprecio por estos 43 o más o menos años que nos conocemos Ujú. y he visto tu trabajo, te he contratado para que nos apoyes en algunos trabajos. Entonces, ¿tienes así como alguno que le tengas más cariño, que digas, este me marcó? Wow. Oye, pues mira, te voy a hablar rápidamente de cuatro. Venga. Y sin que parezca coba esto, pero el trabajo que hicimos tú y yo juntos para Contigo, que fue en el gobierno de Vicente Fox, fue un proyecto muy bonito y fue un proyecto que se dictó por el concepto de Contigo, manos a la obra, que era el eslogan original. Sí, Y para los que recuerden aquí, si no en el Instagram, por ahí está, era ese mapa hecho de manos de colores, ese mapa de México hecho de manos de colores. Lo recuerdo con mucho cariño porque fue un proyecto, cuando tú trabajabas en Sedesol, sí. era un proyecto que iba a ser para un programa pequeño de Sedesol. Y cuando lo vio Fox, dijo, no, 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 este símbolo me gusta como para todo mi desarrollo social. Entonces, a ese le tengo mucho cariño porque el proceso, y además que fuera el presidente del país, que dijera, no, esto lo hago más grande, fue una satisfacción impresionante como diseñador, porque siempre hay que pensar una marca con el máximo potencial, y esa fue la apoteosis de lo que podía ser ese símbolo, ¿no? También con gobierno, definitivamente, pues un proyecto que me marcó y que me fascina fue el del Bicentenario de México, que tuve la oportunidad, bueno, una invitación que hicieron algunos diseñadores de ganar el concurso, por encontrar el no simbolismo precisamente. He hablado todo este rato de encontrar la esencia y todo esto. Pues de pronto hay la necesidad de generar un emblema para representar al México de 1810, al México de 1910, al México de 2010 y al México del futuro. Ujú. ¿Cómo representas a un México tan diverso, tan lleno de simbolismos antagonistas además? Porque pues, revolución e independencia representan obviamente un choque de visiones. Y pues el acierto fue descubrir que en un 200 de los 200 años de independencia y en un 100 de revolución, estaba ya juntando los ceros el 2010. Fue una coincidencia que fue, wow. Y ese gustó y ganó el concurso precisamente porque era un continente sin contenido simbólico. Ujú. Cualquiera podía volcar en esos números el México que quisiera. Y estaba blindado contra cualquier crítica y por suerte salió y todo el mundo lo amó porque fue de todos.
no tenía un sesgo político de ningún lado, ¿no? Recientemente voy al tercero, el de la Orquesta Sinfónica de Minería, porque he visto la transformación que ha causado de tener una identidad correcta, que tenía un pentagrama con un instrumento de cuerdas, puede ser violín, cello, viola, lo que tú quieras, que proporcionalmente podía ser cualquiera de los tres, pero pues de tener una identidad bastante anodina, llegar a la profundidad de la mina para representar el nombre de minería con música y acústica. Por cierto, fue el primer proyecto en el que utilicé inteligencia artificial. Entonces salían unas cosas fumadísimas, increíbles, acústicas, minerales, en fin. Y he sido testigo, y ellos me lo han dicho, de cómo la pura identidad ha hecho que toquen mejor casi casi. O sea, y creo en esa transformación. Y el cuarto, y lo pongo como para hablar del rango de proyectos, fue un logo que hice para mi hermana Mari Carmen, que se dedica a terapias de adicción a la comida, entre otras cosas. Su, vamos, su quehacer, ni siquiera digo empresa, se llama Alimento y Amor. Y un día me pidió, pues soy el hermano diseñador, oye, pues aviéntate un loguito para mi Facebook. Bueno, de pronto descubrí un día con el proyecto en la mente que partiendo una manzana, no como siempre la partimos así en mitades a lo vertical, sino en diagonal, se dibujaba un corazón. Y pueden hacer el ejercicio. Imagínense que del rabito de la manzana ese es un eje de corte y a 45 grados cortan para un lado y a otros 45 y se dibuja un corazón. Y ese fue su logo, entre comillas, su símbolo. Es fotográfico, pero es perfecto para ella. Bueno, llegar a descubrir que en una manzana había un corazón cuando estaba yo conectado con ese proyecto que se llama Alimento y Amor, fue también un regalo a la inspiración, a la búsqueda creativa. Y creo que eso debe aplicarse siempre en los proyectos. Y hablo, repito, desde el logo del Bicentenario de México hasta el logo de mi hermana, para decir el amor, el cariño que le pones a los proyectos, el profesionalismo, abarca todo el espectro posible. Buenísimo, me quedo con. Bueno, yo acabo de ver uno que todo un concepto ideográfico que hiciste es para una óptica y me volví loco. Estuvimos comentando muchísimo al respecto y me encantó. Y bueno, espero que muy pronto estemos hablando de otro que traemos ahí entre manos tú y yo. Qué buena onda. Oye, pues mi querido Juan Carlos, un poco para acabar, cuéntanos si yo me acercara con gente que te conoce y yo los quisiera sorprender diciéndoles, ¿sabías que Juan Carlos hace tal, colecciona tal o le gusta tal? ¿Con qué los puedo sorprender? Mira, qué chistoso. La gente me ve como creativo. Ujú. Siempre he sido como director creativo, pues más del hemisferio derecho del cerebro, pero soy un clavado de la estructura. Se sorprendió recientemente un amigo y decía que soy un TOC y ya no me baja de ahí, porque le mostré que tenía yo anotados en todas las salas de un cine que me queda cerca de aquí, cuál era el mejor asiento. Porque lo que me ha pasado es que pues, el mapa no es el territorio. Cuando compras el boleto en el internet, pues lo que parece el sweet point en el diagrama, al Ujú. centro tanto a nivel distancia como pues la acústica, ¿no? Estar en el sweet point de las bocinas, pues no es cierto. Llegas de repente a la sala con tu boletito y resulta que estás en el F10 y estás ahí en una esquina junto al baño. Entonces me he tomado la molestia de decir, no, a ver, en la sala 9 ¿cuál es? Y ya sé cuál pedir y me siento como rey al centro de la sala y disfruto la película porque soy un obsesivo como diseñador también de buscar el mejor punto. Me encanta la geometría, me encanta el orden y creo que lo pueden ver en muchas de mis marcas, también la libertad, pero eso también me hace un ave raris porque la creatividad de alguna manera está constreñida mucho por la ciencia. Me encanta entender las cosas, soy un obsesivo de la etimología, del preguntar de dónde, y el ChatGPT o el Perplexity, pues son ahorita ese pajar lleno de agujas que me regala siempre el entendimiento. Y los proyectos, precisamente cuando trabajo en ellos,
se basan en la búsqueda de ese entendimiento y creo que pues, es parte de lo que asegura el éxito y la felicidad de todo mundo llegar a hallazgos que tienen un sustento, ¿no? Pues te agradezco muchísimo, mi querido Juan Carlos. Ha sido muy, ¿qué voy a decir? Divertido, interesante, inteligente la conversación y te quiero agradecer mucho el que hayas aceptado la invitación a estar conmigo en el podcast, en el episodio 117 de Titanes del Mundo del Trabajo. Te mando un abrazo con mucho cariño y estaremos muy en contacto. Y a Muchas todas y gracias. a todos, muy buenos días, muy buenas tardes y muy buenas noches por habernos visto y o escuchado.